Y ahora vamos a hablar un poco de la biblioteca digital, que es la que ustedes están usando o la que más se usa en la actualidad. Bueno, veíamos de que hay bases de datos que tiene la biblioteca central con los convenios eh, que eh, han tenido con otra red internacional de bibliotecas, ¿ya? Esto es parte ya de la biblioteca virtual o digital, como los autores le han ido definiendo, ¿ya? Entonces, la biblioteca digital es toda esa serie de materiales, de documentos que tienen un respaldo institucional, es algo importante. La biblioteca virtual o digital tiene un respaldo institucional, no es solamente alguien que se le ocurra subir algo a la red, no, estas son estas, y entonces lo interesante de estas bibliotecas que toda la información pasa por filtros, ¿ya? Entonces, estos han sido previamente revisados, los bibliotecólogos no desaparecen porque algo que tienen algunas bibliotecas digitales es de que tienen personas que le pueden incluso ayudar a la búsqueda de la información y para darles un buen servicio, o sea, es un espacio interactivo, ¿ya? Entonces, los materiales a los que tiene acceso el investigador o el usuario son materiales de diversa índole, ¿ya? Que van desde textos, libros, en los que se le conoce como en el formato PDF, ¿ya? Y serie de mapas, algunas partituras musicales, hay cuestiones sonoras, hay también sitios, dentro de las bibliotecas están también algunos filmes, o sea, material de distinta clase, ¿ya? Todos perfectamente respaldados, que responden a las reglas internacionales, porque detrás de esas bibliotecas hay personas especializadas que le dan el visto bueno a lo que se publica, ¿ya? Por eso, cuando ustedes consulten las bibliotecas virtuales, tienen que tener la seguridad de que es un material que está perfectamente calificado, ¿ya? Entonces, eso es algo fundamental dentro de las bibliotecas. Entonces, ¿qué necesitamos para estar en esos espacios de manera digital? ¿Ya? Entonces, aquí vamos, necesitan ustedes pues su conexión a internet, ¿ya? Poseer un dispositivo digital, ¿ya? Y me hablaban de que tuvieron problemas ayer con su examen. Y no es solamente es con su examen, miren jóvenes, eso que les quede de experiencia, de preferencia, si no tenemos para el día del examen, preparémonos, por favor. Disculpen de mezclar las cosas, pero de preferencia hagan su examen en la computadora, ¿ya? Les va a ofrecer, ahora si estamos en otro espacio donde no podamos, pues entonces ahí sí ya es distinto, pero si tenemos acceso, háganlo en la computadora, les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿ya? Sé que hay muchas situaciones que son adversas, pero vamos a prestar algunas solo para el día del examen y velar por su conexión a internet. Bueno, regresemos a las bibliotecas digitales. Estas bibliotecas, ¿por qué surgieron? ¿Cuándo surgieron? Estas bibliotecas no, por eso, si no cuenta con computadora, hay que prestar, incluso para ese día, hay que buscar soluciones, ¿no? Entonces, porque eso ayuda. Eh, ¿Cómo surgieron? Pues surgen de las necesidades, ¿ya? Porque la conexión a la red pues viene desde mediados del siglo XX, ¿ya? Del siglo pasado. Pero cuando se socializa para la mayoría de la población, pues se comienza a socializar a raíz de los años, a finales de los años 80, de la década de los años 80 del siglo pasado, y ya en los 90 ya era el boom.
pero a partir del siglo XXI, pues esto se fue expandiendo, ¿ya? Y conjuntamente con ellos, pues la educación a distancia siempre ha existido. Anteriormente se utilizaban los aparatos radiofónicos, ¿ya? Y ya luego, pues, con el uso de la tecnología, ¿ya? Y el acceso, ¿ya? Porque el acceso también no es un acceso democratizado, pero es un acceso a que nos vimos obligados con la pandemia, ¿ya? Entonces, a raíz de los años, de mediados de los años 90, las bibliotecas digitales, o sea, los centros de investigación, comenzaron con la tarea se dieron a la tarea de digitalizar algunas de sus colecciones, ¿ya? Y entonces para darle más acceso a la población. Entonces esto facilita la demanda, pues se incrementó la demanda y por lo tanto facilita al usuario. ¿Ya? Entonces, las bibliotecas digitales son bibliotecas muy dinámicas, bastante distintas a los espacios físicos, ¿ya? Su acceso es inmediato, ¿ya? Entonces, las colecciones son diversas, ¿ya? Diversas. Ahí tenemos y nos permite también el acceso a información a nivel mundial, dependiendo de las bibliotecas que nosotros podamos consultar. ¿ya? Entonces, por eso es de que, insisto, he estado insistiendo con ustedes de que busquemos información en espacios que estén acreditados, ¿ya? Porque eso va a decir mucho de su investigación. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues los dispositivos a los que tengamos acceso, ¿ya? Y vamos a estar interconectados y la biblioteca digital son bibliotecas que hacen convenios, ¿ya? Con otras instituciones, con otras bibliotecas y por lo tanto permiten esos accesos. Y ustedes ya lo vieron con la biblioteca de la universidad que ha hecho esos convenios, ¿ya? Entonces, por eso son espacios muy, muy dinámicos. ¿Qué caracteriza a esas bibliotecas? Bueno, como les decía, no son espacios personales, ¿ya? Sino son institucionales, aunque si queremos hacer un espacio personal, ya les dije de que existe esa red social que se llama academia.edu, en donde podemos socializar parte de nuestras investigaciones, siempre y cuando estén revisadas, ¿no? Además, estas bibliotecas, como les decía, hacen convenios dentro de ellas para crear esa red. Son espacios digitales, ¿ya? Entonces, y colaborativos. Entonces, esa es una de sus características. Además de que aquí los horarios, a diferencia de las bibliotecas físicas, pues a cualquier hora que estemos estudiando, pues vamos a tener acceso a esas colecciones. Además, nos permite, si hay bibliotecas o hay también archivos que solo permiten hacer la consulta en línea y no permiten descargar los documentos. Y hay quienes dicen, pues bueno, yo le doy un pantallazo ya. Sí, pero no es a la misma, ¿cómo se llama? Facilidad a que podamos descargar algunas veces los documentos. Entonces, pero dependen de las políticas de cada uno de los archivos o de las bibliotecas que están, porque así es la situación. También la cobertura, pues es una cobertura, siempre y cuando tengamos acceso a la internet, pues bueno, es una cobertura bastante amplia, ¿ya? Dependiendo de las necesidades y las posibilidades que tengamos. También podemos revisar muchas veces la documentación y también podemos se puede tener acceso al mismo documento a varias personas, ¿ya? Entonces eso no es problema para la biblioteca digital. Distintas opciones de búsqueda, ¿ya? Que son precisas en la situación de ahorro de tiempo para el traslado hacia los lugares físicos, a como se hacía hace algunos años, y ahora pues ya desde la casa, ¿ya? Y también si no queremos imprimir la documentación, pues la tenemos que tener
en soporte digital, dependiendo de las disposiciones que tengamos, ¿ya? Y muchas fuentes de investigación, muchas fuentes de información, ¿ya? Y además de que cuando consultamos algunos libros, generalmente el uso provoca su deterioro. En cambio, acá, como ya están digitalizados, pues se garantiza la preservación de ese patrimonio, principalmente si la documentación es documentación histórica, antigua, ¿ya? Entonces, hay distintas opciones, ¿ya? Que tenemos de la biblioteca, ¿ya? Entonces sí podemos descargar la información cuantas veces querramos y a la hora en que podamos. Entonces, los objetivos, pues promover la digitalización de la documentación, el acceso a las publicaciones, ¿ya? Y las cuestiones la democratización de la información, pero es esa información que sea una información que esté respaldada. Bueno, dentro de esas bibliotecas, el proyecto más ambicioso fue el proyecto de la Biblioteca Digital Mundial, que este proyecto empezó a inicios de allá por el año 2001, pero ya posteriormente se comenzaron a hacer las gestiones para unir colecciones digitalizadas que procedían de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que sabemos que tiene una vasta colección de documentación que ya se había digitalizado, y también se une la UNESCO, esta entidad de las Naciones Unidas que está relacionada para promover la cultura a nivel mundial. Entonces, se hicieron distintas reuniones y fue hasta el año 2009 que se concretó el proyecto y comenzó a funcionar en el año 2011, ¿ya? Entonces, esta Biblioteca Digital Mundial acaba de cumplir 10 años, ¿ya? Y entonces es sumamente importante porque les permite a ustedes pues tener acceso a distintas colecciones a nivel mundial. Hay en todos los idiomas y hay información desde la más reciente hasta información histórica, están digitalizados documentos tan antiguos desde la época de los faraones en Egipto, ¿ya? Alguna documentación que se ha conservado de la cultura sumeria, ¿ya? Entonces, hasta información de Guatemala, ¿ya? Entonces, muchas de las bibliotecas están adscritas a la Biblioteca Digital Mundial, ¿ya? Y entonces hay diversidad de información. Y entonces, este era el sitio, así estaba el sitio el año pasado, ¿ya? Este año cambió, entonces aquí, y esta es parte de las colecciones que hay, ustedes pueden ir revisando. Aquí está el sitio, les coloco el sitio, aquí está. Y así está ahorita, esto lo estuve revisando hace como unas 4 horas, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan revisar por ustedes mismos y ver qué les puede servir, ¿ya? Para ir navegando y qué les puede interesar de alguna cultura a nivel internacional, pueden revisar. La UNESCO también tiene su sitio, ¿ya? Ya esta ya es más específica. Si usted dice, no me interesa tanto es muy amplio, entonces solo voy a entrar a lo de la UNESCO, pues ustedes pueden revisar. Hay documentación de una diversidad de temáticas y de derecho hay bastante, ¿ya? Este sitio es un sitio de la Universidad de Austin. Dirán ustedes, ¿y por qué nos coloca esto? Pues resulta de que en el año 2005 en Guatemala, para la cultura, se descubrió el archivo histórico de la policía, el archivo de la Policía Nacional, ¿ya? Y ustedes dicen, pues bueno, ¿qué tiene de
importancia este archivo o qué es lo que nos ofrece. A ver, Melody. Disculpe la interrupción, licenciada. Este contenido ya es para el segundo semestre, ¿verdad? Uh-huh. Segundo semestre, no, segundo parcial. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, este archivo tiene toda la historia institucional de la policía, ¿ya? De la que antecedió a la Policía Nacional Civil. Pero entre 1960 y 1996, Guatemala enfrentó un conflicto armado, una guerra. Y entonces una de las instituciones más represivas y que fueron más señaladas de graves violaciones a los derechos humanos fue la Policía Nacional. Entonces, la documentación generada de la policía entre 1960 a 1996 está en este archivo. Y entonces resulta de que en el año 2005, pues, se comenzó a trabajar ese archivo, se clasificó porque estaba totalmente abandonado y se contrataron por medio de proyectos internacionales, se contrataron a archivistas, a profesionales para la conservación, la clasificación y conservación y también para que los usuarios tuvieran acceso a la información. Pero resulta de que conjuntamente conforme iban trabajando los archiveros también, la Universidad de Austin comenzó a digitalizar parte de la documentación. ¿Qué importancia tiene esa documentación? Pues los documentos evidencian las violaciones a los derechos humanos que cometió la institución. Y hay documentación que está firmada por autores, ¿ya? Por ejemplo, la ficha, ustedes han escuchado cuál es el mártir de la universidad, de estudiantes de la Universidad de San Carlos, a ver. Oliverio Castañeda de León. Exactamente. La ficha de Oliverio Castañeda de León, de toda la persecución que le hicieron y toda la vigilancia que le hicieron a Oliverio Castañeda de León, fue encontrada acá, en el archivo de la Policía Nacional. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que para derecho es importante, porque muchos de estos documentos sirvieron de soporte para los juicios, ¿ya? A los que se llevó a varios de los autores intelectuales de muchas violaciones a los derechos humanos. Entonces, a partir de que llegó Jimmy Morales a la presidencia, se hizo una campaña sistemática para desbaratar los archivos y entonces comenzaron a asfixiarlos, primero quitándoles financiamiento, después por parte del ministerio, después retirando a la ayuda y también quitando al personal que estaba trabajando. Entonces, el acceso a la información poco a poco se ha ido vedando. Así lo que están haciendo con las instituciones ahorita de gobierno, ya vieron ustedes cómo está el Ministerio Público. Aquí estamos casi prácticamente en una dictadura disfrazada de democracia, ¿ya? Entonces, pues lo que hizo la Universidad de Austin fue digitalizar y eso a lo que se tiene acceso ahorita, ¿ya? Entonces, este es el espacio, ¿ya? Al que ustedes pueden tener acceso. Se lleva su tiempo para la revisión, pero les puede servir, ¿ya? Carlos, ¿va a decir algo? Entonces, para derecho es importante este... A ver, José Manuel. Licenciada, ¿eso quiere decir que estos documentos son considerados como fuente primaria? Regresando a los temas que nos va a evaluar. Estas
son fuentes primarias. Y estas están en el tipo bibliográfico, ¿no? No, muchos están microfilmados y otros están en, ¿cómo se llama? En imágenes. Ah, ok. Muchas gracias. Sería de que ustedes ingresen y comiencen a explorar. Esto es. Bueno, ya estando un poco más cercanos, pues nos vamos a la biblioteca de la universidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, o sea, nuestra biblioteca, ¿ya? La biblioteca se llama Francisco Rolando Velázquez, ¿ya? Está en el edificio S5, el famoso gallinero, ¿ya? Entonces, esta biblioteca es bastante, pues ofrece distintos servicios, ¿ya? Tenía horarios bastante accesibles hasta antes de la pandemia, ¿ya? Atendía de lunes a domingo, en horarios desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, es un espacio para ir a estudiar, ¿ya? Entonces, este es el edificio, ya es uno de los primeros edificios de la universidad. Este es el espacio donde está alojada en la red. Ahí pueden ustedes consultar. Hay diversas, ¿cómo se llama? Diversos servicios. Esta es la página, ¿ya? Entonces, aquí les coloqué, hay distintos servicios. Este es el catálogo digital. Aquí pueden ustedes consultar tanto por autor como también por tema, por materia. Es un poco similar al sistema Biblios que tiene la Biblioteca Central, al Glifos, perdón, que tiene la Biblioteca Central. Y también, está el área de tesis, ¿ya? En donde ustedes pueden ir a revisar o las pueden descargar en digital. También han realizado convenios con otras bibliotecas. Esta es parte este es el área virtual de la biblioteca, ¿ya? Pueden ustedes tener al Archivo General de Centroamérica, DIALNET, ¿ya? Y a el Centro de Análisis y Resoluciones Digitales y al Google, ¿ya? Entonces, estos son específicamente para derecho. En la cuestión virtual, también este servicio lo implementaron el año pasado a raíz de la pandemia y el servidor que utilizan es Astrea Virtual, ¿ya? También cualquier dispositivo, solo que si ustedes entran ¿cómo se llama? A esa área de la biblioteca, les va a solicitar una clave, ¿ya? Entonces, esta clave aquí, un usuario y su contraseña, eso ustedes la pueden gestionar directamente comunicándose con la biblioteca y ellos se las pueden proporcionar, ¿ya? Y de esta manera ustedes van a tener acceso a la colección que ofrece esta base de datos, que es específica para derecho, ¿ya? Entonces ustedes pues pueden métanse a la página, explórenla, miren los servicios que tiene y úsenla, ¿ya? Porque para eso es la biblioteca. Ya luego, teniendo ya esa información, pues bueno, ya ustedes buscarán la manera en cómo van a guardar la información, o sea, desde que íbamos desde nuestro cuadernito tradicional, que ese no, bueno, para mí no va a ser sustituido porque empiezo a registrar aquí, ¿ya? Y ya luego ya lo paso a la computadora y luego ya a las bases de datos, ¿ya? Entonces, desde todos estos documentos podemos tener acceso tanto de manera física como de manera digital, dependiendo qué estemos buscando y si tenemos algunos datos nosotros en unos libros que tengamos, pues les vamos extrayendo en los distintos soportes que podamos tenerlos, ¿ya? Entonces, siempre y cuando los lugares estén, ¿cómo se llama? Estén
perfectamente acreditados, ¿ya? Y si hay información que está en algunos otros soportes y los investigadores le dicen les permiten a ustedes utilizarla, pues entonces se puede utilizar. José Manuel. ¿Tiene levantada la mano? ¿No? Lo siento. No tenga pena, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a organizar esa información, ¿no? ¿Cómo usarla? Ya hablamos anteriormente. Todo esto lo podemos encontrar tanto en físico como en, ¿cómo se llama? En digital, ¿ya? Y las bibliotecas virtuales, pues nos dan ese acceso. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cómo guardan ustedes su información? ¿Se acuerdan de estos? ¿Los usan todavía? Digitalmente, eso es un USB y un disco duro externo. ¿Les ha pasado que han perdido su información alguna vez? Sí, licenciada. Cuando han perdido el teléfono, cuando se los han robado, lastimosamente creo que si hago una encuesta aquí, ¿a todos les han robado alguna vez? Sí. Sí. Ahora en la nube. Me robaron el corazón una vez. Ay, no, y a veces no es eso, ustedes, a veces se va información importante, la tesis le robaron a un compañero. Y su A mí única... se me cayó un tera de música. Un tera de música. 5 años. Licenciada, ¿y qué pasa en ese caso cuando se roban alguna tesis o algo así? ¿Será que ya tienen, suponga, cuando ya mandan a la revisión de tesis, será que ya pueden dar con la persona que la robó o no? Es bastante difícil y depende de dónde la van a utilizar, porque sí hay registros de que ha sucedido, aparte es que la han plagiado, ¿ya? Pero también hay casos en que se han perdido, que llevan la computadora y la única copia completa de la tesis que se tenía iba en la computadora y se perdió. O estaba en el disco duro y se perdió, le entró un virus y se perdió, ¿ya? Entonces, hay distintas cosas. Uriel. Licenciada, perdone la interrupción. Fíjese que hay un compañero que parece que me está preguntando si usted lo sacó de la reunión porque está tratando de volver a ingresar y le dice que no puede volver a ingresar con su cuenta de correo electrónico. ¿Qué le pasó? Lo sacó del sistema de la clase y ya no lo deja entrar. Que se desconecte un rato y vuelva a pedir y le doy ingreso, dígale. Gracias, licenciada. Bueno, ¿ya? Todos estos soportes, pues, ¿a qué vamos con esto? ¿Qué sucede? Miren, jóvenes, cuando se pierden las tesis a veces, ya, cuando es así por robo, generalmente los ladrones no les interesa la información que uno tenga, lo que hacen es borrarla. Salvo que sea un ladrón ilustrado, es distinto. Esa es la situación. En los distintos soportes. ¿A qué voy con esto, jóvenes? De que tenemos que tener el cuidado, si es, por ejemplo, tesis o un trabajo de investigación que sea muy importante, tenemos que saber cómo guardarla. Ustedes todos utilizan Google, sí, pues usan su correo Gmail, ¿verdad? Así es. Ahorita que ustedes se registraron, ¿qué servicios hay en los puntitos? Cuando entran a su correo, en los puntitos, ¿qué servicios les ofrece Gmail? El gratuito. En el buscador hay una cosa que me gustó, que uno puede escanear los textos e incluso tiene autolector. Lo puede pasar uno digital a PDF. Incluso puede buscar textos similares a ese texto en la versión gratuita. Ajá. El Drive también, licenciada. El Drive también. ¿Ya? O sea, jóvenes, que tenemos que buscar la manera de tener nuestra información, o sea, de facilitarnos el acceso a ella
¿ya? También cuando salimos del país, el Gmail automáticamente lo registra. Entonces ya coloca claves para preguntar si es usted el que va a querer acceso a su información. Entonces hay que tener esos cuidados, ¿ya? Si hay información de redes sociales que nos pueda servir y siempre y cuando sean cuentas institucionales o cuentas de alguien a que es acreditado, pues se puede utilizar. Al igual de esta red, ¿cómo se llama esta red? Esa del pajarito. Twitter. Twitter. Este es más político, ya se dieron cuenta. Twitter. Sí, así es. ¿Ya? Entonces, también la información a la que hemos tenido acceso en las bibliotecas tradicionales, ¿ya? Entonces, ¿cómo la vamos a organizar en los textos? ¿Ya? La vamos a estructurar de una manera ordenada y que nos permita que sea entendible para estudiar. Podemos utilizar los famosos ordenadores gráficos, desde los mapas conceptuales a los mapas mentales, a los cuadros de doble entrada, ¿ya? Organizarlos de una manera para que tengamos un acceso rápido, para que nos permita estudiar para este caso, ¿ya? O posteriormente, pues ya para la investigación. Entonces, esto les va a servir para sus exámenes, cuando tengan sus exámenes privados, porque esto es con las leyes, cuando estudian con las leyes, entonces ir haciendo las conexiones, usen los colores, eso les va a servir. Si ustedes quieren presentar la información de una manera desde de lo más alto a lo más bajo, ¿ya? Pues preséntenla. Pueden utilizar famosos organigramas, ¿ya? Para entenderlo de una manera más ordenada. Uno se quiebra la cabeza haciéndolos, pero les garantizo que cuando vayan a hacerlo, a estudiar, les va a servir más. Y otra de las cosas es de que pueden ustedes tener acceso a distintas plantillas que existen en la red, ¿no? Entonces, utilicemos las bibliotecas virtuales, ya los famosos cuadros sinópticos. Esto creo que la mayoría de ustedes los ha utilizado, ¿no? Como hacer cuadros comparativos también, que son bastante importantes, ¿ya? Nos permiten comparar, para comparación de leyes, son muy efectivos, ¿ya? En el cuadro sinóptico, los conectores, esto es bastante importante, ¿ya? Como ir clasificando las ideas y como ir desglosándolas. Las cuestiones de los cuadros comparativos, lo que les decía, como ir dividiendo las columnas, ¿ya? Presentarlos, les aconsejo bueno, a mí me ha funcionado, espero que a ustedes les funcione, porque al hacerlo entre columnas nos obliga a sintetizar de una manera bastante efectiva la información, ¿ya? Entonces eso nos va a ayudar, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo. Las líneas del tiempo, si queremos ver evolución de leyes o de algún sistema jurídico, pues nos puede ser de mucha utilidad, ¿no? Esa información presentada en estas líneas del tiempo, ¿ya? De esa manera les puede ser de utilidad. Bueno, ¿alguien está levantando la mano aquí? Licenciada, ¿y usted, será que tenemos que realizar algún esquema el día de mañana? No van a hacer esquemas. Ok, gracias. Uh-huh. ¿Quién levantó la mano? Sara, dígame. Licenciada, buenas noches. Disculpe. Lo que pasa es de que muchos de nuestros compañeros no saben cómo hacer un esquema, entonces incluso a mí se me dificulta bastante, ¿verdad? Ajá. Pero buscamos por Google y nos aparece un montón de información, pero no sé cuál es la verídica. Entonces, no sé si en la tres
en las 3 capturas antes, creo que usted pasó, ese se podría tomar como un esquema. Sí, Sí, sí. Es que nosotros les llamamos esquemas, pero generalmente son los ordenadores gráficos. Por eso son así, porque ordena la información de una manera gráfica para que ustedes tengan acceso ya de una manera más fácil, más entendible. Sí, muchas gracias, licenciada, disculpe. No tenga pena. Dixon. Tiene levantada la manita. Como que no muy quiere que hable. Mire, es que lo de los esquemas para los están con esto es lo que han hecho los licenciados de poner las cosas en cuadritos, títulos, subtítulos y especificaciones abajo. Este otro es con corchetes. Y bueno, que usted no dice que en su examen no van a venir esquemas, ¿verdad? Bueno, es que lo que pasa, y le cuento el contexto del por qué. Ahorita con la licenciada de política anteriormente nos dejó un pequeño cuestionario trabajo en el cual también teníamos que realizar un esquema, y aquí en el chat miro que muchos están así como que sacando esquemas. Entonces, y ayer, para seguirle contando, en el examen del licenciado Pardo, vendía de último hacer un esquema, y ese casi todos, o por no decirlo todos, no nos dio tiempo de terminarlo. O sea, se fue se fue a la por eso están inquietos. ¿Vale? Por eso están inquietos. Créame que sí, porque sí teníamos el concepto muchos, pero no el tiempo ni la rapidez de hacerlo, y máxime por computadora. A mí, créame que yo di la rana en eso, ¿verdad? Y por eso estamos así como que medio nerviosos y toda la cosa, aunque creo que es más fácil ese de corchetes que el otro de cuadritos, ¿o sería lo mismo, licenciada? Son distintos, pero la función es la misma. La presentación es distinta, la función es la misma. ¿Su examen viene preguntas directas, verdadero, falso o triple opciones? Selección múltiple, respuesta corta y falso, verdadero. Gracias. No quieran que les vaya a decir todo aquí. A mí me gustaría que me lo dijera todo, la verdad, y a todos. Pero... no, ay, sí, cómo no, estudie. Le invito a un helado. Gracias, Lee. ¿Alguien más? Aquí escribe Jorge Cáceres que el archivo de la policía fue la fuente donde se argumentaron secuestros. El REMI es un informe arquidiocesano para el tiempo en que el REMI fue redactado. Todavía el archivo no era de acceso público. Entonces, que se corroboró lo que dice el REMI y lo que dice la Comisión del Esclarecimiento Histórico, sí es muy cierto. Eso quiere decir de que los testimonios de las personas que fueron tomados para la elaboración del REMI, sí hubo documentación que ellos utilizaron, pero no estaba disponible todavía el archivo para el momento en que se redactaron esos dos informes. Lo que sí es cierto es de que la documentación que está en el archivo sí ha servido de base para los juicios en donde se han obtenido condenas. Eso sí es cierto, ¿ya? Entonces, y por eso es de que se fue cerrando el acceso a el archivo. Con respecto al contenido, ¿qué es lo que tienen que estudiar? Capítulo 1 y 2, ¿ya? Eso es lo que tenemos que estudiar para el examen del día de mañana. 1 y 2, y los materiales ustedes ya los tienen disponibles en el Classroom, ¿ya? Entonces, es lo que tienen que estudiar únicamente. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues jóvenes, entonces mucho éxito, no los atiborro más. Esto ya no entra en el examen, esto va a ser para la última unidad.